si os parece, empiezo yo. Bueno, como que me han dado poco tiempo, intentaré aprovecharlo al máximo en explicar más o menos qué es que pretendemos con el proyecto Cooperem, ¿no? A ver, Cooperem cooperamos en catalán, ¿eh? Es un acrónimo, pero que además pues, nos define como un valor el hecho de la cooperación y un objetivo importante, la flexibilización de la frontera. No sé si todos conocéis esa parte de Cataluña, pero tenemos un punto fronterizo, que es el punto fronterizo de la Junquera. Es uno de los puntos fronterizos quizás más importantes que haya en Europa. Cada día pasan cerca de 14.000 camiones y en verano pueden pasar 80.000 vehículos. Además, esa zona de Cataluña y de la Cataluña Norte y de Francia sufre un fenómeno climatológico importante que es la tramontana, que es un viento del norte que puede soplar a ráfagas de 130, 140, incluso 160 kilómetros por hora. He dicho a ráfagas, porque si fuese viento continuado, evidentemente ya no estaríamos ninguno de nosotros, ¿no? Eso nos ha producido, pues, todos recordamos el incendio que hubo, porque además salió en todos los medios de comunicación, incluso europeos, en 2012, en el cual se quemaron más de 13.000 hectáreas y además, y lo más grave es que murieron 4 personas. Entonces, a partir de aquí, allí ya se estableció una buena colaboración entre los bomberos del SEDIR 66 de Rosselló y los bomberos catalanes, pero nos hemos encontrado con absurdidades en que, pues por razón de la frontera, han tenido vehículos de bomberos atrapados pues 4 y 5 horas en la frontera pendientes de la autorización de París o de Madrid. Lo cual es una locura, porque claro, el fuego que no entiende de fronteras ha ido avanzando, ¿eh? Y entonces, a partir de aquí, y sobre todo de una experiencia que encontramos muy interesante, y es el túnel del AVE en el Portús, en la zona de la Junquera, que se rige por un protocolo común y, por tanto, no tiene en cuenta las singularidades nacionales de cada país, sino que se rige por ese protocolo y, por tanto los bomberos de la zona del SEDIR 66, de franceses como los catalanes, saben perfectamente lo que tienen que hacer. A partir de aquí era extender a toda la frontera esa flexibilización y el hecho de que pues, los bomberos catalanes pudieran ayudar a los bomberos franceses en un incendio en la zona de 25 kilómetros dentro de la frontera francesa y viceversa, pero de forma automática, con un protocolo de actuación, con actuaciones independientes de lo que sería la actuación propia de cada estado. Y eso es lo que llamamos esto la flexibilización de la frontera, y estamos trabajando en el protocolo binacional de actuación. Para eso, por ejemplo, pues una cosa muy simple, pero que era compleja a su vez, era el tema de las comunicaciones. Claro, cuando los bomberos catalanes cruzan la frontera, la red de comunicación catalana se pierde. Por tanto, los bomberos no tienen ninguna comunicación. Cuando los bomberos franceses o del SEDIR 66 cruzan la frontera catalana y vienen a ayudarnos, les pasa lo mismo. ¿Qué hemos hecho y qué ha financiado el proyecto? Pues la compra de emisoras de la red Rescat, que es la catalana, y de la red francesa, para que los tengan los bomberos, o sea, cuando los bomberos franceses vienen a Cataluña a ayudar a apagar un fuego, tienen emisoras con la red catalana. De esta forma pueden
comunicarse perfectamente sin ningún problema. Hay unos oficiales de enlace que dominan los dos idiomas y esta es una de las soluciones aplicadas. Lo mismo pasa en Francia. Vamos, cuando los europeos catalanes van a Francia, pues también tendrán sus emisoras. Otra cosa que es, digamos, parece absurdo, pero es así, porque cada cual decide lo que compra. Los raccords de conexión de las bombas de agua, pues los catalanes tenemos el raccord Barcelona y los franceses tienen el raccord Guillemet. Bueno, pues hemos hecho unas adaptaciones de manera que los camiones que están en ambos lados de la frontera tengan un bypass y tanto puedan conectar con un sistema como con el otro. De esta forma, pues no hay ningún inconveniente en que los bomberos franceses puedan cargar agua en Cataluña o al revés, los bomberos catalanes puedan cargar agua en Francia. Y luego, esta sería la acción más operativa, ¿no? Luego hay otra acción que es importantísima y más en el siglo XXI, que todos vamos con GPS y con cartografía y tal embarcada, pues lo que tenemos es el proyecto de hacer una cartografía común a ambos lados de la frontera. Es decir, en estos 50 kilómetros, hacer una cartografía gestionada de forma distinta y que sea común para ambos equipos de bomberos y equipos de guardas rurales, etc. Esta es otra de las acciones importantes. Y la última es una actuación física. Ya he dicho que el punto de paso de la frontera puede llegar a los 80.000 vehículos en un día, en 24 horas, en el mes de julio o agosto. Claro, a veces en el incendio del 2012 se tuvo que cortar la frontera durante 24 horas. Tú no sabéis el jaleo que supone, es impresionante. Eso es un problema muy grave, porque se corta tanto el tema del turismo, el tema de las mercancías. Es una arteria importante europea para el transporte y el transporte de viajeros, ¿no? Pues por eso es muy importante que este transporte esté garantizado. Y por ello se han hecho unas actuaciones físicas en ese punto de cortafuegos para poder evitar tener que cortar la frontera. Este sería el resumen, ¿eh? No les quiero marear más, pero la idea es esa, la flexibilización de la frontera, sobre todo esto, esta cooperación a ambos lados de la frontera. Somos vecinos y los vecinos se tienen que ayudar. Este es el resumen. Bueno, además veo que voy en tiempo porque además me ha sobrado casi un minuto, o sea que ahora yo daría la palabra, me parece que ahora entraría Eduard Mauri con su proyecto Plurifor y nos explicará, pues, en 10 minutos, Eduard, cómo se desarrolla este proyecto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Perfecto, perfecto. ¿Sí? Bueno, gracias por la presentación. Creo que la mía va a ser un poco más demasiado estructurada, quizás menos improvisada, en el sentido de que tengo unas diapositivas, así que voy a intentar compartir la pantalla a ver si funciona. Deberíais ver una presentación PowerPoint con el título de Plurifor. ¿Es así? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Vale, gracias. Pues, bueno, como os he dicho antes, el coordinador oficial del proyecto es Christophe Horacio. Yo le estuve ayudando durante 2 años en la oficina de año y medio, un poco más, la oficina de EFI de Burdeos.
Y al proyecto ahora le falta, empezó en 2016 y termina este año. Es un proyecto de 3 años financiado por Interreg. Y el acrónimo Plurifor es el acrónimo del título más largo del proyecto, que viene a decir un poco de qué va el proyecto, que es, como podéis leer, la gestión transnacional de riesgos forestales, tanto bióticos como abióticos, en áreas rurales. El proyecto Plurifor proviene de un proyecto anterior que se llamaba ForRisk, donde ya se creó una red para la innovación en la silvicultura y la gestión integrada de los riesgos forestales. Y este proyecto Plurifor lo que va es un paso más allá y lo que quiere es mejorar la gestión de estos riesgos forestales a través de planes, de herramientas y de intercambio de conocimiento entre regiones y entre países. Hay un total de 11 socios repartidos, como podéis ver, en Portugal, norte de España y Aquitania por la parte francesa. En el caso de España están las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla y León. Y como sabéis, el vuestro Cuparem también es un proyecto Interreg, así que también hay los asociados o beneficiarios asociados, un total de 21, que lo que proporcionan es información y revisión del contenido que generan los socios, y en particular, por ejemplo, la USE, la Unión de Silvicultores del Sur de Europa, cuyo papel es mantener los socios en contacto con las asociaciones de propietarios forestales, también para que ellos puedan participar mediante su opinión y revisión de los entregables. A diferencia del proyecto Cuparem, Plurifor cubre, como podéis ver, 8 riesgos forestales, 5 bióticos y 3 abióticos, entre los cuales están los incendios forestales, y todos siguen la misma estructura, todos se trabajan por igual, pero evidentemente no todas las regiones, no todos los socios están implicados en todos los riesgos. Y por eso aquí tenemos hoy representación de Galicia, de Portugal, de Asturias y del País Vasco, que son las 3 regiones en el proyecto que están implicadas en el riesgo de incendios forestales. El proyecto se divide en 4 grupos de tareas y que se suceden más o menos por orden cronológico, aunque se solapan un poco. El primero tiene como objetivo identificar cuáles son las herramientas que necesitarían ser desarrolladas o mejoradas, o sea, identificar cuáles son esas necesidades. El segundo grupo de tareas es la mejora de las condiciones actuales a través del desarrollo o mejora de planes de riesgos forestales o de herramientas que permitan gestionar estos riesgos. Estos 2 grupos de tareas ya se terminaron el año pasado. Y ahora se están ya desarrollando el tercer y creo que pronto el 4.º grupo de tareas. El tercero están siendo evaluar las herramientas y los planes desarrollados y obtener la opinión y los comentarios de la gente y sobre todo de las autoridades que tendrían que aplicar estas herramientas y estos planes para una última mejora. Y finalmente, en el 4.º grupo de tareas, aplicar esta revisión de la sociedad y de las autoridades y transferir estos planes y estas herramientas hacia las autoridades gestoras forestales que tendrían que aplicarlas. Ahora voy a desarrollar brevemente cada uno de estos grupos de tareas, recordando que es el mismo método para cualquier riesgo.
Entonces hemos dicho que el primer grupo de tareas fue identificar cuáles eran las necesidades en cada región para cada riesgo. Entonces se organizaron misiones en las organizaciones, principalmente a través de entrevistas a los responsables que actualmente gestionan los riesgos forestales en cada una de las 8 regiones, mediante, sobre todo, cuestionarios. Y podemos ver, en este cuadro se ve fácilmente, donde en la casilla hay un número, es que esa región está implicada o, digamos, en el proyecto está implicada en mejorar la gestión de ese riesgo. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de Aquitania, se hicieron 7 entrevistas sobre la gestión del riesgo tormentas, 2 entrevistas sobre la gestión del nemátodo del pino y una entrevista sobre plagas y enfermedades emergentes. Estas entrevistas se hicieron principalmente a los asociados al proyecto, pero también a otras organizaciones que por algún motivo no participaban como asociadas al proyecto, pero el hecho de gestionar o tener una implicación en la gestión de estos riesgos, pues también colaboraron en responder a las preguntas. Y a través de esos cuestionarios se hizo un informe donde se detallaron por región cuáles eran las mejoras que necesitarían ser aplicadas. Y al final de este proceso se evaluaron cuáles eran estas mejoras, quizás las más necesarias, y al mismo tiempo, según los recursos del proyecto Plurifor, cuáles de estas mejoras serían mejoradas a través del proyecto. Lo que dio lugar al inicio del segundo grupo de tareas, que es mejorar la gestión de los riesgos a través de la realización de talleres transnacionales por riesgo, donde se encontraron los beneficiarios, también los asociados y cualquier otro organismo implicado en la gestión de ese riesgo que quisiera colaborar. Y el objetivo era presentar los objetivos del proyecto, qué se quería mejorar como herramientas o como planes, y obtener la información de la gente que gestiona ese riesgo, principalmente autoridades o asociaciones de propietarios forestales, ese feedback para poder proporcionar unas herramientas y unos planes más acordes con la necesidad de la gestión de ese riesgo. Siempre teniendo desde el punto de vista que tendría que ser una gestión transfronteriza. Es decir, principalmente poder hacer que otras regiones se beneficien del conocimiento que hay en otros lugares, pero también, ya sea mediante protocolos o metodologías comunes o incluso mediante la elaboración de un plan que pueda ser aplicado de manera transregional. Y en este segundo grupo de tareas, también, como ya os he dicho, pues se mejoraron las herramientas para los planes de riesgos y también se redactaron nuevos o mejorados planes de riesgo. De nuevo, tanto las herramientas como los planes con la visión de que pudieran ser aplicados transnacionalmente. Evidentemente, cada región tiene sus particularidades y tiene su legislación forestal, pero creemos que técnicamente puede haber unas pautas que sean comunes y que faciliten que después la región adapte esa metodología o esas pautas para desarrollar su propio plan, y al mismo tiempo sabiendo qué están haciendo las regiones vecinas. Esta tabla resume lo que se consiguió en mejorando las herramientas y mejorando los planes. Vemos que para los riesgos abióticos se crearon o mejoraron un total de 18 herramientas. Para los abióticos, para los riesgos bióticos 15, y después para los distintos planes, aunque aparezcan por regiones, el plan, aunque aparezca por región, es el plan
origina de una colaboración entre todos los socios implicados en ese riesgo. Es decir, que lo que se pueda, por ejemplo, si estamos hablando del nematodo del pino en Castilla y León, su plan de contingencia se beneficia del conocimiento en Portugal, del conocimiento en otras regiones de España, del conocimiento en Aquitania, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, del País Vasco, que no tenía plan de gestión para el riesgo de tormentas, lo que proporcionó Plurifor fue una síntesis de planes de gestión de tormentas que ya existen en otros países y en el cual, en este caso, el socio ASI, Alejandro Cantero aquí presente, pues hizo una síntesis de esta síntesis de distintos planes, sacó lo que él creía conveniente para el País Vasco para desarrollar un borrador de un primer plan de gestión de tormentas. Después, por el tema de gestión de incendios, pues los participantes ya os podrán dar más detalles. Y otra herramienta que se desarrolló fue... Eduardo, ¿sí? No, es que tienes para mucho, es que estás fuera de tiempo, pero bueno. Bueno, un par o 13 minutos. Vale, vale. ¿Sí? Fue una aplicación Silvaler donde la gente mediante un teléfono móvil puede identificar incidencias o incidencias forestales que se almacenan en un servidor y donde tienen acceso la comunidad académica, pero también los gestores forestales para, digamos, el objetivo es tener más ojos en el bosque a través de esta herramienta de señalización de daños forestales. Y ahora lo que se está desarrollando en el proyecto es los grupos de tareas 3 y 4 que están en evaluar la aplicabilidad de estas herramientas y estos planes, ya sea mediante la simulación de eventos y ver cómo los planes desarrollados responden, la evaluación económica de cuánto costaría implementar estos planes y estas herramientas y, como he dicho antes, la participación de la ciudadanía sobre la evaluación de estos planes. Y, por último, el cuarto grupo de tareas, que finalmente cuando serán recogidas estas evaluaciones de aplicabilidad económicas y las opiniones de la ciudadanía, porque los planes ahora mismo están en la web del proyecto y la gente los puede leer y comentar y enviar sus sugerencias, aplicar estas mejoras, presentar los planes y finalmente hacer una transferencia técnica hacia el personal que debería implementarlos. Así que para más información tenéis la web del proyecto, plurifor.efi.in, donde os podéis descargar todo lo que se ha desarrollado hasta ahora, tanto planes como herramientas. Como he dicho también, comentar los planes en su versión actual. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y esperemos que para todo el tema de incendios, pues ya está aquí todo el equipo de incendios, así que para el riesgo que os incumbe, tenéis a los profesionales a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, Eduard, por tu explicación. Ahora vendría Ferran García, que nos explicaría las necesidades de cooperación transfronteriza que se han detectado, transregional. No, jo tinc aquí això, l'escaleta aquesta és el que em passeu. Bueno, sí, perquè vaig posar que això faria enrifar, però no és l'hora. Y toca. Bueno, doncs, ahora tendría que hablar con Sisao Palazzo. Buenos días y bienvenida a este seminario web desde Portugal. Pues es su momento. Gracias. Pues que voy a intentar hablar castellano despacio y a ver, yo tengo unas diapositivas que voy a compartir, espero, a ver cómo lo hago. Yo he aprendido el otro día, pero ¿dónde está? Share screen. Pues muy bien, entonces
entonces que voy a... ¿Qué pasa por aquí? No está fácil. ¿Lo consigue ver? ¿Sí que está bien? ¿Se Sí, consigue se ve, ver? se ve. ¿Sí? Yo lo veo. Sí. Entonces, Ok, sí, se ve, se ve. Se ve, entonces, adelante. ok. Entonces, bien, este es el grupo de riesgo de incendios, yo de Portugal, Enrique de Galicia, Sandra de Asturias y Alejandra de País Vasco. Pues intentando contestar a las cuestiones que nos han puesto para el proyecto, pues las necesidades, ¿qué necesidades hemos visto en relación con los planes? Como ha dicho Eduard, nosotros hicimos primero una encuestas de reuniones para ver con los actores, con la gente de nuestros países, qué necesidades veían, cómo eran los planes. Y la primera cosa que hicimos ha sido mirar cuál era la escala de territorio que los planes se actuaban. Y entonces que hemos visto que en Euskadi era regional y subregional, Asturias regional, Galicia regional, y en Portugal tenemos 3 planes diferentes, un nacional, regional y después un local. Con esto quisiéramos también saber cuáles eran las fases que estaban presentes en los planes de riesgo. Y en todos ellos tenemos las 4 fases, entonces la prevención, previsión, la gestión de crisis y después la rehabilitación. También quisiéramos saber cuáles eran las organizaciones que trabajaban con esta parte del riesgo. Y una de las cosas que hemos visto es que son muchísimas organizaciones. Yo no he colgado aquí un esquema, pero es casi como una red de araña, porque son tantas las organizaciones que tienen un papel, un rol en la parte de los riesgos de incendios en todas las regiones, que es increíble cómo se puede trabajar con ellos todos de una forma integrada. También, como ha dicho Eduard, que fuimos a ver qué herramientas estaban presentes en los planes que están a funcionar en las regiones y en Portugal. Y una de las cosas que hemos visto es que la verdad es que no hay muchos recursos cuando estamos a hablar de prevención. Los recursos financieros son muy escasos, muy pocos, tanto en España como en Portugal. Pero todas las regiones hacen acciones preventivas de silvicultura, de gestión de bosques, de combustible. Y otra cosa que se mira es que todos hacen una cartografía de riesgo. Por eso cuando estaba oyendo de Cooperen que hablaban de la cartografía en común, me parecía que estábamos todos en el mismo camino de lo que estábamos trabajando. Para la previsión, vigilancia y para, no sé cómo se dice en castellano, emergency warning, los 2 países sí que trabajan mucho con la combinación de los datos de meteorología, con el Fire Weather Index, y también con la parte estructural para definir el riesgo del día, el riesgo dinámico. Y después para toda la vigilancia tenemos el más común, que son las lookout towers, perdón, es que no sé algunas palabras, también vehículos de vigilancia, y así hay mucha, en todas las regiones, aquellos que hemos visto, es que seguimos todos el mismo camino. Tenemos los planes, tenemos la vigilancia que sigue casi el mismo sistema, para la crisis lo mismo, y para la rehabilitación, aunque se habla, pero no se sigue tanto, no se trabaja tanto en la rehabilitación
cuando miramos los planes de riesgo. Pues aquí es lo mismo, es la parte de combate, que todos tienen muchas herramientas, tienen formación, tienen herramientas para predecir el comportamiento del fuego. Pero, por ejemplo, en Portugal uno de los problemas que tenemos es que tenemos mucha cartografía, pero los bomberos, que son casi todos voluntarios, cuando miran la cartografía no la entienden o no entienden qué pasa con las herramientas que van a hacer la predicción del comportamiento del fuego. Y así, mirando un poco qué fraquezas tenemos cuando miramos los diferentes planos, es que la prevención y rehabilitación son las fases que son las más flacas. Y otro de los puntos importantes, al menos en Portugal, es que los bomberos, nosotros no tenemos bomberos forestales, nos tenemos bomberos que son de protección civil. Entonces, la gente que trabaja, que va a combatir, la prioridad es la gente y no el bosque. Entonces, primero defendemos la gente y el bosque se quema y algunas veces sí que se va al bosque, pero este año, después de 2017, ha cambiado y ahora tenemos una agencia que se ha formado hace 2 días y que aún estamos a ver cómo va a ser, pero que van a trabajar con los bomberos que son forestales, que trabajan directamente en el bosque. Como fortalezas, que todos los países, las regiones de Portugal, que trabajan con herramientas muy técnicas de tecnología avanzada para previsión y crisis, y que se percibe que es eficiente y bien equipada. Pero si miramos para la parte transfronteriza, ¿qué protocolos tenemos? Y tenemos 3 protocolos, un más antiguo, que es de 92, que decía que la gente podía entrar 15 kilómetros adentro de los 2 países para combatir el incendio. Ha sido renovado en 2013, pero este año, en junio, se ha firmado un otro protocolo que aumenta la área que se puede entrar y ahora son de 25 kilómetros para cada parte. Y aquello que miramos es que si en 92 el país, por ejemplo Portugal, pedía ayuda, que muchas veces que se sentía menorizado porque tenía que pedir ayuda, ahora, como ya entendieron que el fuego no tiene fronteras, que hay que ayudarnos y que entrar y trabajar en conjunto para mejorar todo el combate a los incendios. Mirando esto y mirando aquello que estamos haciendo, hemos visto que tenemos el mismo objetivo, pero cada región y cada país tiene diferentes fases de desarrollo cuando miramos los planes de riesgo. Y entonces nuestro objetivo del proyecto ha sido mejorar el plan de riesgo de incendios, pero principalmente la parte de la prevención. Y con eso hemos desarrollado nuevas herramientas y una de ellas es un manual que no pretende ser un manual clásico de todas las partes que deben estar incluidas en un plan de riesgo, pero sí mirar qué estaba faltando en los diferentes planos de riesgo y y compartir qué nuevas tecnologías, qué nuevas ideas existen y cómo pueden incorporar en los planes. Y por eso tenemos la parte histórica de los incendios, la meteorología, la parte de los mapas de combustible, de herramientas de simulación, mucha la parte de educación ambiental y de Fire Risk Awareness, no sé en castellano, perdona.
Y después tenemos la parte que estamos ahora haciendo de evaluación, que tiene que ver con si utilizamos las herramientas, por ejemplo, de las herramientas de simulación para hacer la prevención, tanto en lado portugués como en lado castellano, galego o de otra región que sea fronteriza, cuáles son los costos que la más-valía, no sé cómo se dice, qué costos y qué beneficios tenemos a hacer ese trabajo en conjunto. También ha habido otra herramienta que ha sido con Alejandro, con Euskadi, que son dos nuevas herramientas que han sido desarrolladas para facilitar el uso de simuladores de fuego, pero Alejandro después puede presentar mejor. Y mirando aquello que aún me había cuestionado, la evaluación de estas soluciones y la transferencia. Bien, la evaluación, estamos haciendo ahora la evaluación económica. También siempre que podemos trabajamos con diferentes actores, autoridades, presentando qué estamos haciendo y mirando que si les parece bien, si es útil, si no es. Como decía Eduard, que trabajamos con UCE, aunque UCE es el propietario de una área. Y cuando miramos la parte transfronteriza, que miramos mucho más con muchos propietarios, el tema es la paisaje y no es la propiedad. Y entonces, cuando intentamos evaluar las soluciones solamente con propietarios, no son muy buenas, pero cuando miramos para la paisaje y para una visión más global, creemos que eso es una buena solución. Transferencia, una de las cosas que hicimos, porque estábamos trabajando con simuladores de fuego, con tecnología, ha sido una encuesta que en las 4 regiones de estudio, por eso Asturias, Galicia, Euskadi y Portugal, a mirar cuál era la abertura, el interés de trabajar con simuladores de fuego, se utilizaban para el combate, pero también para la prevención. Y hemos mirado que aunque la gente utilice, hay una idea que estos simuladores no son muy buenos, no son precisos, que la precisión de los simuladores no es muy buena. Entonces, para entrenamiento es bueno, pero para trabajar directamente en el bosque no. Y entonces, aquello que estamos intentando hacer, principalmente con Asturias, es que preparar un entrenamiento con los técnicos, con los agentes de bosques, para trabajar esta cuestión de los simuladores, dar entrenamiento y poder ahí sí trabajar directamente e intentar intervenir en el paisaje. Y espero que estuve en tiempo, si hay cuestiones y si Sandra, Enrique, Alejandro, que queráis añadir alguna cosa, por favor, sigue. No, yo no puedo. Sí, que puedo. Si alguien tiene alguna aportación más a hacer. Sandra. ¿No? Entonces... Solo quería hacer un pequeño comentario. Sí, listo. Ha sido estupendo la presentación hecha del proyecto, porque realmente estamos consiguiendo hacer más colaboración transfronterera. Es decir, en este sentido es un éxito. Solo un comentario en lo que acaba de decir Concepción en el tema de modelos. Vuelvo de un viaje de estudio a Chile y ahí los bomberos en el centro operacional, en la zona en el camión de comandantes, no sé cómo se dice en castellano. Sí, muy bien. Tienen los modelos de fuegos y
y realmente les usan a nivel operacional. Es decir, que no realmente hacen una confianza total en el modelo, pero a ver la progresión del fuego en 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas prevista, les ayuda directamente para las decisiones operacionales. Entonces es interesante lo que comentó Concepción, de decir que con lo que tenemos ahora en Europa no lo podemos hacer, aunque hay otros países donde se hace. Pues nada más. Ok, gracias. Muchas gracias. Ahora le daríamos la palabra a Ferran García, que es subinspector del Cuerpo de Bomberos de aquí en Girona, y que nos va a explicar un poco el tema de las necesidades de cooperación transfronteriza. Bueno, buenos días, buen día. Hablaré un poco en nombre de bomberos, tanto franceses como catalanes, que somos los que estamos desarrollando el proyecto Cooperem, ¿vale? Responderé a las cuestiones que nos han hecho por orden, ¿vale? La primera es sobre la necesidad de cooperación transfronteriza. Remarcar que, bueno, es una idea que se entiende y es perfectamente normalizada, y que las emergencias no tienen fronteras. La necesidad de respuesta de cualquier ciudadano o zona que necesite una respuesta de emergencias la tiene por la emergencia que tiene, no por la situación que tenga transfronteriza o fronteriza, ¿vale? El límite fronterizo nunca debería ser un limitante de respuesta, nunca lo debería ser, y actualmente lo es. Cataluña, por ejemplo, se estructura en 6 regiones de emergencias, y estas regiones de emergencias son autónomas en su respuesta. De alguna manera, la siniestralidad básica que podamos tener en la región de emergencias en la que estamos nosotros, la gestionamos sin ningún problema con los medios que tenemos. Cuando esta situación requiere de más medios, requiere de estructuras de soporte al mando, requiere de más información, requiere de otras situaciones o de otros organismos de nuestro gobierno, de la Generalitat de Cataluña, pues esto está muy protocolizado. Existen instrucciones, existen convenios, existen protocolos, existen infinidad de documentación que permiten, pues, a otra región de emergencia venirnos a ayudar, o que a nivel más local, pues los diferentes integrantes de la respuesta, el grupo policial, el grupo sanitario, el grupo de soporte logístico y el grupo de intervención que representamos nosotros los bomberos, pues actuamos coordinadamente, o lo más coordinadamente posible, para desarrollar la emergencia. Esto desaparece absolutamente cuando atravesamos una frontera. Nosotros, en nuestro límite regional con otras zonas de Cataluña, no tenemos ningún problema para realizar este trabajo, pero en el momento que saltamos la frontera, esto se convierte en un problema. Y las demoras en el tiempo de respuesta son grandísimas y seguramente desde un punto de vista de emergencia es absolutamente injustificables, ¿vale? Nosotros también tenemos, como he oído en Portugal, con el Estado francés, un protocolo de que podemos entrar en el Estado francés 25 kilómetros, hacer actuación, pero esto se queda como un titular, ¿no? Porque, muy bien, yo puedo entrar en Francia a petición de ellos, a ayudarles, pero ¿cómo entro? ¿Con quién me coordino? ¿Qué trabajo voy a hacer allí? He de entender lo que ellos pretenden de nosotros y he de entender lo que está pasando, incluso para la seguridad de los... ¿Se apaga? No. Ah, perdón, que tenemos un apagón. Hemos de entender un poco dónde estamos trabajando, incluso para la seguridad personal de los diferentes intervinientes, ¿vale? Luego, cuando nos desarrollaron la pregunta de qué necesitamos, pues lo que necesitamos es, uno, saber cuándo nos integramos en una respuesta en el país vecino, tanto los franceses en Cataluña como nosotros en Francia, cómo nos integramos, en qué ámbito de la emergencia nos integramos, en el ámbito estratégico, en el ámbito táctico, en el ámbito de soporte, ¿vale? Y un poco, una vez estamos integrados en el cómo y el cuándo, pues tener conocimiento, ¿no? He oído a la compañera de Portugal que decía que, bueno, pues a veces tienen ciertos problemas con la cartografía. Bueno, pues nosotros no tenemos cartografía francesa, porque
aquí en el tema de los datos y de las seguridades y de no sé cuántas cosas, pues muchas veces no tenemos acceso a la cartografía porque son datos que no se pueden dar. Pasa igual que en las comunicaciones. Los países no pueden emitir ondas de frecuencia en otros países. Por lo tanto, tenemos una limitación clarísima a nivel de comunicación, ¿vale? Pues estos son los grandes problemas que nos surgieron a la hora de poder empezar a estudiar una respuesta de los bomberos en el país vecino. Y como todo tiene solución si se estudia. Pues a nivel de comunicaciones hemos encontrado una solución, a nivel de cartografía, incluso aprovechando David Mella y otro proyecto que es el PRINCAL, en el que se hizo una comparación respecto a la simbología de una zona y la otra, pues hemos adoptado una simbología para poder entender que una pista va a quedar cerrada y por lo tanto que cuando un camión catalán se meta en una pista francesa o un camión francés se meta en una pista catalana, sepa que esa pista pues no tiene salida. Pues todas estas cosas que parecen una tontería, a nivel de intervención condicionan muchísimo el buen hacer de los bomberos. Igual, evidentemente, como decía Albert, el tema de las comunicaciones. Si no puedo hablar con mis hombres y no puedo recibir órdenes de los franceses cuando estoy en su país y al revés, es muy difícil trabajar, ¿vale? Pero hemos tenido que buscar soluciones en este sentido. ¿Qué soluciones hemos tenido? Bueno, pues la primera y la más sencilla, y la teníamos ya preestablecida en un tema ferroviario, la redacción de un plan binacional de ayuda, que responda dentro de los 25 kilómetros que ya tenemos estructurados, el cómo, el cuándo y en qué situaciones. Nos hemos previsto de momento en esta fase inicial del proyecto 4 situaciones de respuesta, que es el incendio forestal, el incendio de vivienda, los accidentes de tránsito y el incendio industrial. Pues a ver qué significa, cómo nos podemos activar de un país al otro, en qué volumen, qué representa esta activación, qué les vamos a traer y qué nos van a traer ellos, ¿vale? Por tanto, entender exactamente de qué estamos hablando cuando yo pido a los franceses una activación, ¿vale? Hemos previsto que dentro de estos 4 escenarios, el volumen de respuesta para una fase inicial de respuesta rápida, que luego es comunicada a los países, evidentemente, pero que es automática la respuesta y, por tanto, los países lo conocen, ¿vale? Y luego, evidentemente, la gran demanda de recursos, que esto ya se hace por protocolos de países, pero que esto normalmente es muy lento y esto es difícil de cambiar, ¿vale? No la respuesta rápida. Luego también hemos desarrollado un documento de competencias. ¿Qué es lo que sabemos hacer los bomberos catalanes del fuego forestal? ¿Qué es lo que mejor hacemos? Por tanto, cuando un comandamiento francés tenga que darnos trabajo, sepa cuál es nuestra especialidad, si estamos por detrás del flanco, por delante del flanco, en perímetro, en qué situaciones trabajan mejor o tienen especialidad los bomberos franceses y catalanes para poder asignar el comando de las intervenciones el trabajo a hacer. También hemos desarrollado un documento de formación, ejercicios y simulacros especialmente para los mandos de ambos países, ¿vale? Para permitir que esta integración sea potente. Y la otra cosa que hemos desarrollado es toda una red de comunicaciones utilizando la comunicación del otro país, ¿vale? Que es un poco con emisoras. Cuando los bomberos franceses vengan a Cataluña tendrán un pool importante de emisoras para su gestión. Este pool tiene unas frecuencias que solo pueden usarse ellos para que evidentemente nadie les pueda escuchar aquí ni pueda interferir en su gestión, exactamente lo mismo nosotros. Dificultades legales, bueno, la de comunicación, la de poder emitir en países vecinos, que esto lo hemos solucionado pues, utilizando emisoras suyas y emisoras nuestras, y por tanto no ha habido problema. Otras dificultades es la responsabilidad en las operaciones, o sea, y esto lo hemos solucionado integrándonos en el otro país a través de oficiales de enlace. O sea, las diferentes estructuras de respuesta que intervienen en el otro país siempre van lideradas por un oficial del otro país, que es el que puntea nuestra intervención con sus mandos. De esta manera nunca podremos interferir mal en sus actuaciones, porque siempre tendremos el paraguas del oficial de enlace, que es el que nos va transmitiendo todas las necesidades que podamos tener, ¿vale? Y finalmente, estas son las dificultades más grandes. Respecto a estructuras estables,
el proyecto ha tenido diferentes criterios respecto a si definíamos estructuras estables, algún tipo de edificio, algún tipo de edificio con uno entre, pero hemos creído mucho más potente reforzar en los dos países existen lo que son los centros de coordinación móviles. Nosotros tenemos centros de coordinación estables en Cataluña, el CECAT, la Sala Central de Bombers y diferentes organismos que gestionan muchísima información, no solo respecto al ámbito bomberil, sino al ámbito de emergencias. Y en el territorio normalmente utilizamos sitios de mando móviles, que son básicamente vehículos más que adaptados para poder gestionar información, para poder definir estrategia y para poder gestionar la táctica del incendio o del accidente de tránsito o del incendio de habitaje. Luego lo que hemos hecho es apostar por esta medida, que es un poco lo que decía Christophe ahora que he entendido en Chile, de estos mandos, de estos vehículos en los que se reúnen mandos de los diferentes países para definir la estrategia de respuesta y, por tanto, la parte táctica. Esto es lo que como estructuras estables, es por lo que hemos apostado y a partir de aquí, la otra cosa, que esto lo desarrollarán los compañeros de cartografía, como cosa estable, disponer a ambos lados de la frontera y por el ámbito del trabajo, pues cartografía operativa que podamos entender los bomberos de ambos países. Si no hay nada más, he agotado mis 10 minutos. Muchas gracias, Ferran. Y ahora tiene la palabra por parte del Consell Departamental, Sergio Pérez. Hola, muchas gracias. Perdón por mi castellano. Me voy a intentar de presentar la origen de este proyecto y por qué cooperación transfronteriza. Y eso es un constato. Tenemos un macizo transfronterizo que está en Albert, que está sensible al incendio, del hecho de su condición climática en relación y también con la cobertura vegetal, que está muy combustible e inflamable, y también la topografía del sector, con exposición sur y exposición norte, que son exposición frente a nuestro viento dominante, como la tramontana, que es un viento del noroeste, y también el viento del sur, que no es dominante, pero que es presente también. En los 30 últimos años, el macizo ha conocido fuego transfronterizo muy importante y 3 de referencia, que es el de 78, el de 86 y el de 2012. En respecto de nuestra reglamentación nacional, de cada parte hemos trabajado de manera un poco individual para equipar este macizo, para limitar la iniciación de incendio y también su progresión y crear equipamiento para ayudar la lucha y optimizar la lucha y securizar los bomberos. En los años 2000 hemos empezado a trabajar a través del proyecto europeo, a trabajar conjunto con la objetiva de hacer una planificación, no una planificación de cada parte de la frontera, pero de una planificación un poco al nivel del macizo. Y esto se ha hecho con cambio de cada parte de la frontera para conocer la manera donde trabajan los compañeros de cada parte, de manera a tener una mejor comprensión de la estrategia y de los tácticos de lucha de los bombers y de los bombers franceses y catalanes. Esto se ha hecho a través de un proyecto Brincal que se ha hecho de 2009 a 2012 y que ha permitido de hacer un diagnóstico a nivel del macizo y una planificación concertada a nivel del macizo de diferentes cortafuegos, pistas y puntos de aguas. Esta situación ha demostrado el interés de trabajar conjunto, porque con la mejoración de la manera donde trabaja cada parte, ha permitido
de optimizar los equipamientos que hemos hecho sobre el terreno. Y bueno, eso es sobre al nivel de la prevención, la necesidad de este trabajo común, y también al nivel de la lucha, pero yo no soy un profesional de lucha, pero había de norma que necesita de armonizar o de coordinar de manera a que la lucha puede estar más eficaz y puede securizar también las intervenciones de cada bombero francés y catalán de cada parte de la frontera. Bueno, entonces este proyecto Cooperen viene un poco en la continuidad de este constato y a nivel de la prevención, porque sobre el terreno hemos hecho equipamiento para ayudar a la lucha, pero tenemos el problema de la cartografía, porque cada parte tenemos una cartografía que corresponde al país. Y entonces el trabajo, uno de los trabajos que va a presentar mi compañero después de mi intervención, es de tener una cartografía común con la leyenda catalana para los bomberos catalanes y la leyenda francesa para los bomberos franceses. Entonces, bueno, esto es sobre la prevención es el trabajo lo más importante, porque hasta ahora no tenía cartografía común de cuando había intervención de los bomberos franceses, no conocía la situación al lado catalán y los bomberos catalanes no conocían la situación de la cartografía francesa. Eso es una cosa. Y la otra hay una otra parte de este proyecto que está también de trabajar sobre cortafuego de interfaz, sobre el sector más donde el riesgo es lo más importante, del hecho de la sensibilidad de la configuración y de la vegetación, y también en este sitio había interés muy importante a nivel social, a nivel económico, a nivel paisaje y environmental. Bueno, entonces la explicación de este proyecto, que es la continuidad de trabajo de 15 años o 10 años de cooperación entre cada parte. Muchas gracias. Perdón por el castellano. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Ahora pasamos la palabra a David Mella. Sí, hola, buenos días a todos. David Mella, Departamento de Agricultura de la Generalitat. Y nada, voy a intentar sintetizar un poco las soluciones que hemos previsto desde el punto de vista de la prevención. Una previa, o sea, también este proyecto, aparte de superar fronteras entre España y Francia, lo que intenta es superar fronteras entre la intervención y la prevención. Es decir, intentar trabajar desde la cocina, digamos, conjuntamente el mundo de la prevención y el mundo de la intervención. Esto también es una frontera que hay que ir intentando superar. Muy bien, pues voy a intentar sintetizar las soluciones que hemos previsto. En primer lugar, digamos, nos hemos centrado mucho en este núcleo que decíamos del corredor de infraestructuras y movilidad de la zona de la Jonquera por la parte española y el Pertús en la parte francesa, porque realmente es la zona más crítica probablemente de toda la frontera hispano-francesa, es la zona más crítica de todo el Pirineo, donde ya hemos dicho, ¿no? Desde este gran volumen de tráfico hay un núcleo urbano transfronterizo, o sea, hay una calle que literalmente una acera es española y la otra es francesa. Tenemos mucha incidencia el periodo de riesgo y con este viento local que decíamos, la tramontana, o sea, es un collado en medio del Pirineo. Nos hemos centrado en esta zona. En esta zona lo que se ha previsto básicamente son intervenciones a nivel forestal, de tratamiento de vegetación, que estaban planificadas ya previamente en este proyecto previo que decíamos, PRINCAL, y se van a ejecutar trabajos forestales, de hecho una parte ya están ejecutados recientemente, pero se van a ejecutar en ambos lados de la frontera, de forma que aumentemos la protección de todo este núcleo transfronterizo y del corredor de movilidad e infraestructuras. Y por otra parte se va a intervenir también dentro del corredor de infraestructuras. Pensad que aquí corren paralelos la Nacional 2, la autopista, que es la E9 europea, y el tren de alta velocidad,
que entre estos tres ejes de movilidad quedan muchas zonas de interficie, digamos, no es interficie urbana, pero es interficie entre infraestructuras, y que pueden ser críticas porque pueden comportar el corte de la movilidad en estas infraestructuras. Entonces también va a haber intervenciones forestales en esta zona. Esto es una parte de soluciones. El otro es un análisis de vulnerabilidad transfronterizo, es decir, toda esta zona del núcleo transfronterizo se va a hacer un estudio de vulnerabilidad con una componente bastante innovadora, basándose en que las medidas que ahora mismo son obligatorias desde el punto de vista legal, se va a hacer una evaluación desde el punto de vista técnico. Es decir, un estudio de vulnerabilidad según la tipología constructiva y de cada habitaje y de los riesgos asociados a infraestructuras. Es decir, se van a redefinir las medidas de protección no en función de las obligaciones legales, sino en función realmente del análisis técnico particularizado para cada uno de estos elementos vulnerables. Y finalmente se van a hacer las adaptaciones respecto a la cartografía, se van a definir las adaptaciones que debemos hacer cada actor en nuestros sistemas de información geográfica para que sean no interoperables, que esto es utópico, sino tener una plataforma conjunta donde publicar las informaciones que gestiona cada uno. De manera que pueda haber una información, por un lado, fiable, es decir, lo más actualizada posible, y por otra parte, adaptada. Es decir, que las fuerzas, tanto a nivel de prevención como de extinción, puedas comprender qué elementos de prevención tienes al otro lado. Estamos hablando de esto de pistas, puntos de agua, tratamientos de vegetación, que haya una equivalencia, que en buena parte ya se han trabajado los documentos de equivalencia de PRINCALP, para poder tener una cartografía con tu simbología de, como mínimo, estos 25 kilómetros de la zona de intervención inmediata. Y, en fin, esto es un resumen muy sintético de las soluciones adoptadas y, bueno, creo que paso la palabra a María Pipió, que va a hablarnos de las dificultades. Hola, buenos días a todos. Soy María Pipió de la Diputación de Girona y a nivel de dificultades, a nivel jurídico, lo que nos hemos encontrado principalmente son que las medidas legales obligatorias en relación a medidas de prevención de incendios en la zona de interfase urbana y forestal en Cataluña y en Francia son distintas. Por ejemplo, en Francia hay que desbrozar una anchura de 50 metros, aquí en Cataluña por obligación legal son 25 metros, pero también hay que hacer clareos y claras para que las copas no se toquen entre ellas. También es muy importante quién debe llevar a cabo estas obligaciones. En el caso francés, pues son los sujetos obligados los que se benefician de la protección. En Cataluña también, pero si el propietario no lleva a término estas obligaciones, corresponde al ayuntamiento hacerlas. Y además tenemos la posibilidad de implantar una tasa. Una tasa quiere decir que los ayuntamientos pueden elaborar, establecer unos servicios públicos de prevención de incendios. Eso quiere decir que la realización y mantenimiento de esas franjas perimetrales a lo largo del tiempo puede hacerse como si fuese pues, el servicio de recogida de basuras o, por ejemplo, el suministro de agua. Eso lo vamos a desarrollar con más profundidad después de este webinar, así que les invitamos a todos a quedarse, que bueno, el abogado que nos ha desarrollado el estudio jurídico de diferencias comparativas entre la normativa francesa y catalana en relación a prevención de incendios nos hará una presentación comentando en profundidad todos estos puntos. Y en relación a la acción de cartografía, pues ahora mismo, bueno, tenemos en cuenta que tenemos distintos grados de protección y muchas restricciones al intercambiar normativa, cartografía operativa, y estamos en fase de realización de un estudio jurídico también para estudiar bien los detalles de este intercambio y mantenimiento a lo largo del tiempo de los datos, teniendo en cuenta sobre todo la Ley de Protección de Datos y las diferentes normativas en cada país. Y en mi caso ya estamos. Bueno, y la última pregunta, que si se han formalizado estructuras estables como convenios, plataformas o protocolos, pues cabe decir que para el intercambio cartográfico
Sí que está previsto en la candidatura del proyecto que se realice un convenio transfronterizo para intercambio y mantenimiento de esta información, que será un convenio transnacional. Ahora mismo tenemos en fase de redacción el borrador y este convenio pues también llevará asociada un protocolo y una plataforma de intercambio para definir exactamente pues los detalles de este intercambio de información y sobre todo lo más importante en todas estas cosas es su mantenimiento a lo largo del tiempo, que no sea solo un intercambio inicial, sino que cada socio, cada actor o cada persona o cada entidad que utiliza esta información cartográfica, pues que tenga en cuenta el mantenimiento y va actualizando sus datos. Así que por nuestra parte ya están las respuestas y no sé si empezamos un pequeño debate. Sí. Bueno, en primer lugar, yo pienso que estamos en una experiencia interesante y que además, pues sin tener que hacer desplazamientos, hemos podido asistir a un seminario y eso ha sido muy interesante de entrada. Lo que quisiera pues agradecer a todos los participantes esta intervención y además lo que ahora abriríamos es eso, un debate, hacer preguntas como si estuviéramos en una única sala pues de reuniones. Muchas gracias, pues a ver si alguien quiere formular una pregunta. Ahora sería cuestión de que todos abriesen el micrófono. Gracias, ya está. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, no. Desde Galicia. Desde Galicia, sí. Sí. Dinos. Estoy un poco, nuestra sala de reuniones es un poco más modesta que la vuestra, entonces, no, yo quería insistir en el tema del uso de simuladores, porque me ha parecido muy interesante un comentario al final, porque creo que es la clave también de la gestión, ¿no? De pensar en la prevención, pensar cuando se está planificando la prevención en tener presente la extinción. Y entonces yo creo que ahí, que precisamente es una parte de nuestro trabajo también en el proyecto Plurifor, creo que el uso de los simuladores, aunque obviamente tienen muchas carencias porque, bueno, pues la mejora de la base de modelos de vegetación sobre todo y también la falta a lo mejor de estudios empíricos sobre comportamiento y el uso de simulación, a mí me parece que esa parte puede ser estratégicamente muy importante y me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Cristina, sí. El uso, bueno, en el ámbito bomberil te hablo, el uso de simuladores es muy importante porque, bueno, pues te hace bueno, como mínimo te marca unos potenciales a unas horas y por tanto la incidencia de ese incendio en zonas sobre todo habitadas o grandes infraestructuras de comunicación, pues las puedes prever con más tiempo y más eficazmente. Pero creo que la simulación y basta queda un poco corta y un aspecto que es muy potente y que hace mejor esta situación de la simulación es el análisis de los incendios históricos. Los incendios tienen evidentemente unas movilidades que vienen condicionadas evidentemente por las condiciones meteorológicas de temperatura, de sequedad, de viento y de la situación del combustible, pero normalmente tienden a repetirse en el tiempo. ¿Vale? Pues cómo circula el aire de la Tramontana, por ejemplo, pues en los Valles de Rosas, que es un municipio de nuestra casa, que a pesar de ser un viento enorme, un viento de norte, pues por contravientos normalmente se nos expande por sur, ¿vale? Por contravientos. Saber qué han hecho los diferentes incendios en los diferentes años en estas zonas ayuda muchísimo, porque a veces con la simulación nos queda un poco corto. Yo creo que se ha de combinar la simulación, evidentemente, y cada día son más potentes
los softwares y el conocimiento o las bases de datos sobre las que gestionan estas simulaciones, pero tener muy presente cómo se han comportado históricamente los incendios en estas zonas. La combinación de estas dos informaciones es clave, es muy importante. Bueno, nosotros aquí, sobre todo en la parte donde estamos en Pontevedra, que también estamos asociados a vientos del nordés, hay un patrón, es decir, sitios que arden repetidamente, que es el caso gallego, lugares que 15 años vuelven a arder. Normalmente, como tú dices, pues siguen, excepto en el 2017, que el viento vino de sur, cuando suele volver de norte. Es decir, pero yo incluso creo que esos incendios históricos, esos patrones que se repiten, pueden incluso ayudar a refinar las predicciones de la simulación. Es decir, que es como lo que parece que sí es importante en todo este tema de planificar prevención y extinción es justamente eso, ¿no? La reflexión y digamos, volver para adelante y para atrás a casos que ya conocemos. Y eso me parece que es una reflexión interesante, porque ese estudio histórico de casos yo creo que también puede ayudar a mejorar las predicciones de los simuladores, que yo estoy con lo que se ha comentado anteriormente. Creo que tienen muchísimas utilidades, a pesar de que todavía también tienen muchos aspectos que son débiles. Y le cedo la cámara a Enrique. También quería preguntaros a vosotros, dentro del proyecto Cooperen, con respecto a la cartografía de combustibles, ¿con qué base estáis trabajando a la hora de compaginar las dos áreas, la francesa y la catalana? A ver, básicamente estamos trabajando en cartografía de infraestructuras de prevención. La cartografía de combustible como tal no la intercambiamos o no está previsto homologarla, básicamente porque no, trasciende el nivel local, digamos, ¿no? Están definidas, están homologadas a otro nivel. En el caso francés es a nivel, creo que es de toda la zona mediterránea francesa, o no sé si de todo el estado. Pero vamos, que no hay capacidad para modificar fácilmente los criterios. Y lo que estamos trabajando es esto, sobre los equipos, sobre las infraestructuras sobre el terreno. Básicamente, pistas, puntos de agua y tratamientos de combustible. Y en este sentido sí que es importante, ligando con lo que comentaba antes Ferran, es muy importante saber cómo trabajan en los dos lados de la frontera, también para la gente que trabajamos en prevención. O sea, para hacer una buena prevención hay que entender muy bien cómo trabajan los medios de intervención, tanto en un sitio, tanto de un lado como en el otro. Pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Que es al nivel de pistas, estamos recorriendo pistas de ambos lados, gente de prevención, gente de intervención de los dos países, y el sistema de trabajo francés es con una columna, con un grupo, que es un mínimo de 4 camiones más un vehículo ligero. Por ejemplo, todos los sobreanchos de las pistas tienen que contemplar que quepa el grupo entero, 4 camiones más un vehículo ligero. Estos son los sobreanchos de pista que definen para Francia. Por tanto, a la hora de clasificar las pistas de nuestro lado, tenemos que entender sus necesidades y tenemos que entender que solo van a poder utilizar o a clasificar como sobreanchos útiles los que quepa todo su grupo de intervención definido como tal. En nuestro caso no, en nuestro caso definimos el sobreancho para un solo vehículo. Esto implica que toda la clasificación que tienes de la red viaria, si quieres adaptarla y que sea útil a ellos para su intervención, tienes que tener en cuenta este sistema de trabajo, porque si no, no vas a hacer un buen trabajo, no vas a generar información realmente operativa. Y perdona porque he aprovechado tu pregunta para explicar otra cosa, pero me ha venido así. En todo caso, a nivel de análisis, en la fase en que estamos es de intercambiar información, de intercambiar mapas de riesgo, de estar, digamos, viendo, leyendo los mismos escenarios y a nivel de cartografía también lo que hemos intercambiado son los incendios históricos. Es decir, a la hora de planificar prevención estamos trabajando con los mismos perímetros, los mismos incendios históricos. Esto es muy importante, ¿no? Porque estamos trabajando con los mismos incendios de diseño a ambos lados. Y bueno, paso a paso, supongo que algún día llegaremos a trabajar con los mismos mapas de combustible, digamos, ¿no? Pero ya está, como mínimo hemos avanzado hasta el punto de trabajar con los mismos incendios de diseño, que ya
ya es un paso importante. Es un paso, sí. Perdonar un momento. Yo soy Sandra del CETEMAS y también quería hacer una pregunta en relación con lo que estás hablando ahora de la capa de infraestructuras, de la información relacionada con, pues, con la red de pistas y de carreteras, me imagino. ¿Qué estaríamos hablando? ¿Que trabajáis en la generación de esa cartografía común, incluso pues, de que os la transmitáis, etcétera, y consigáis la conexión entre vías solo para esa franja de 25 kilómetros a ambos lados de la frontera? O sea, estáis centralizando vuestro trabajo de momento, me imagino, en esta distancia, ¿no? Claro, aquí surge la cuestión de hasta qué punto es automatizable la generación de esta cartografía adaptada. O sea, cuanto mejor entendamos la equivalencia a nivel operativo, más fácil será generar esta cartografía a una escala más grande. Cuanto más trabajo de campo necesites para validar estas equivalencias, más costoso es. Por eso, en una primera fase, lo que estamos haciendo es centrarnos en estos 25 kilómetros, que no es poco, es mucha superficie, sí, 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 para, como mínimo, esta zona de intervención automática, tenerla asegurada y poder dar información fiable. ¿Y estáis trabajando con datos LIDAR para poder automatizar estas vías? Es una de las opciones que tenemos sobre la mesa, sobre todo para el tema de las pendientes, de trabajar con pendientes, y sí, es una de las opciones estamos viendo hasta qué punto o sea, ahora la fase en que estamos es intercambiar sobre el terreno los criterios de clasificación de pistas, por ejemplo, entender bien cómo trabajan en cada lado y valorar hasta qué punto es automatizable o no. Piensa también que la generación de cartografía es distinta en ambos lados. O sea, en Francia hay una validación sobre el terreno cada 3 años, hay una frecuencia de validación sobre el terreno que hacen un equipo especializado, en este caso de la ONF, en este departamento, y en nuestro caso lo tenemos mucho más desestructurado a nivel de competencias y de quién genera esta cartografía. Entonces, un primer paso va a ser, digamos, aclarar a nivel interno de Cataluña, ¿no?, los criterios de clasificación y actualización para, digamos, poder tener una información de calidad que sea trasladable también al otro lado. Vale, bueno, te lo comento porque nosotros aquí en el área de logística pues hemos trabajado un poco en ese tipo de digitalizaciones de pistas a una escala local, centrándonos sobre todo en una escala de monte y buscando la manera de automatizar los procesos de tal manera que se pueda llegar a desarrollar metodologías transferible pues a otras áreas de cara pues a hacer logística de transporte, optimización de rutas, selección del vehículo más apropiado en función del ancho de la pista, firme, etcétera. Y un poco también pues en esta línea comentaros que dentro del proyecto Plurifor, por si no haya quedado muy claro previamente, y bueno, contar un detalle más, la herramienta que Santiago comentaba antes de generación de cartografía de modelos de combustible, en nuestro caso, pues decir que se está trabajando en ello, no, esto todavía no se ha terminado, por supuesto, hay que perfilar muchas cosas, pero se trabaja en base a esos datos LIDAR que a día de hoy, pues a nivel estatal, bueno, concretamente a nivel regional, tenemos disponibles, pues la última actualización de datos LIDAR fue del 2012, creo que fue. Pero bueno, que se prevé que va a haber, o debería haber una actualización cada X tiempo de esos datos, por tanto, las nuevas tecnologías igual nos podrían permitir generar esa cartografía de modelos de combustibles que compañeros como vosotros de la parte de extinción aquí en Asturias nos han trasladado que sería de gran utilidad para ellos de cara a tener mayor fiabilidad tanto en campo como en gabinete en la toma de decisiones, ¿no? Bueno, lo que os quería comentar, ¿no? Que nosotros dentro de Plurifor, pues lo que se estuvo trabajando fue en el desarrollo en crear una metodología para generar esa cartografía de modelos de combustible adaptada a Asturias. Por un lado, intentando olvidarnos de los modelos de Rotterdam, porque a la práctica pues se ve que no se adaptan demasiado al tipo de vegetación que tenemos en Asturias o en Galicia,
y tirando precisamente de unos modelos de combustible que, bueno, una guía de modelos de combustible que se desarrolló recientemente en Galicia, en el 2016, que describió pues una barbaridad de modelos, hablamos de 120 modelos, pero que sí creemos que se pueden adaptar más a nuestro territorio. Y luego con esa actualización relativamente periódica que podríamos hacer con los datos LIDAR. Además, bueno, luego tenemos la opción de trabajar en zonas concretas con drones que llevan la cámara LIDAR para, pues a lo mejor en zonas de máximo riesgo, generar la cartografía específica en esa zona. Y bueno, pues la finalidad última y algo que queríamos, que planificamos introducir también en el Plurifor, sería poner, o sea, probar cómo funcionarían estos mapas de modelos de combustible específicos dentro de los simuladores, porque bueno, sabemos que los simuladores vienen adaptados a Rotterdam, pero bueno, pues además de validarlo en campo, que creemos que tendría que ser fundamental, ¿no? Pues probarlos un poco en los simuladores y ver realmente en zonas donde los equipos de extinción o la gente de planificación en prevención nos puedan decir si realmente lo que nosotros generamos con el simulador y nuestros mapas pues pueden ser útiles o no, o se queda en la teoría. No sé si... Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Quería decir una cosa sobre lo que ha dicho nuestro compañero David Meyer, sobre el tema de romper una frontera entre la prevención y la extinción. Nosotros ya ha hablado María del tema de las franjas de protección contra incendios. A ver, yo no sé cuál es vuestra realidad, pero y aquí también Procesado lo ha comentado. Nosotros la prioridad evidente, total y absoluta es la protección de las personas. Estamos en una zona nosotros muy humanizada. O sea, no puedes hacer más de 15 kilómetros que no te encuentres una urbanización, una casa rural, un hotel, yo qué sé, cualquier cosa que está en el medio forestal. Entonces, y estamos en el Mediterráneo. A pesar de ello, hemos visto como los últimos años en la zona atlántica, concretamente en Galicia, en Portugal, en Asturias también sabéis lo que son incendios de gran calado, lamentablemente, ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos internamente también con esa prevención y con esa protección. La gente quiere ver los árboles a 2 metros, pues si los tiene a 25, pues mucho mejor porque no se va a quemar su casa, ¿no? Entonces, este también es un trabajo que estamos haciendo y también estamos desarrollando. Es decir, son varias estrategias conjuntas que hacen que, bueno, podamos avanzarnos, ¿no? al tema, hacer prevención y cuando haya que hacer extinción, pues que esa sea con la mínima incidencia posible. He olvidado al principio de decir que el proyecto Cooperem cuenta con 7 socios, de los cuales 4 son franceses y 3 son catalanes. Hay el Office National de Forêt, hay el CEDIS 66, que son los bomberos de los Pirineos Orientales, hay la gente de Consejo Departamental de los Pirineos Orientales y luego hay el SIBU, que es una mancomunidad de municipios de la zona de la Albera. Por la parte catalana hay la Diputació de Girona y hay los departamentos de Agricultura, Ganadería y Pesca y el de Interior. Pensamos que cualquier ayuda en la prevención y en la extinción es importante. Por lo tanto, el seminario que hemos hecho hoy me parece muy interesante para establecer pues, sinergias con otros proyectos. Me consta que también desde los Pirineos Atlánticos Josep Bonsono está conectado, que Fran Echevarría desde Navarra también está conectado, que hay gente, Nuria Nadal, que hay gente pues, conectada a este seminario y que ya hemos hecho contacto en otras ocasiones. Por lo tanto, bueno, agradecer mucho vuestra participación. No sé si hay más preguntas. Si hay más preguntas, en cualquier caso,
aunque sea la hora, podemos hacer un poco de tiempo. Sí. Bueno, si no es así, muchas gracias. Ahora habríamos